y decimos un poco cuál es la dinámica de trabajo hoy. Hoy va a haber dos presentaciones, que son la de Hermann Skett, que es psicólogo. Bueno, él, perdoná Germán, pero la forma que nosotros un poco hacemos esto caseramente es que cada uno se presente después. Así que uno de los presentadores va a ser Germán y otro presentador va a ser Milton Romani, también con larga experiencia en lo que en lo que es el trabajo con consumo problemático. Así que son las dos presentaciones que vamos a tener hoy. Después vamos a dar espacios breves de 3 minutos, no más de 5, para que compartir experiencias que todos podamos tener y enriquecernos con las diferentes experiencias. Y ese espacio va a ser un espacio de intercambio para hacer preguntas, y hacia el final de la reunión, que va a tener 2 horas, va a quedar Milton Romani hasta el final, y él va a tratar de responder algunas preguntas que surjan, cosas que queden por allí en, en lo que es el transcurso de la reunión. Para hablar, bueno, para hacer las preguntas, las hacemos después de las presentaciones. Pueden levantar la mano con el icono de reacciones que tienen abajo de la pantalla, o simplemente hacernos señas con la mano. Por ahora me parece que no vamos a hacer tantos los que vamos a conversar. Entonces, bueno, a riesgo de que todavía no apareció, no veo a Milton por lo menos, vamos a empezar igual con Germán, que iba a ser el primer presentador. ¿Sí? Bienvenido, Germán. El micrófono es tuyo. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, mi agradecimiento por esta convocatoria, por esta invitación a compartir algunas ideas, parte de lo que ha sido también el trabajo en estas temáticas de las drogas y la adicción, que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo. Y realmente un gusto poder estar acá. Comentaba hoy temprano que por motivos familiares no me puedo quedar hasta el final. Sí acabo de preguntar si esto queda grabado, porque de verdad me interesa mucho también esa discusión que se va a dar luego, ese intercambio de experiencias. Me apena no poder estar en persona, pero bueno, por lo menos estar unos minutos con ustedes y poder compartir esto, ¿no? Ricardo, chequeo contigo la duración de mi exposición, que era ¿cuánto? Está silenciado, Ricardo. Me sigue pasando a pesar de los años. De 10 a 15 minutos. Perfecto. ¿Sí? Te aviso Gracias. cuando vayan 12 minutos para poder redondear. Sí, soy el verdugo del tiempo también, así que te voy a avisar. Te agradezco porque yo además arranco a hablar y a veces me cuesta parar. Bueno, un gusto nuevamente. Qué lindo también ver personas que han estado en otras actividades, que hemos compartido, gente de Paysandú también aquí. Les cuento que mi nombre es Hermann Schreck, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, bueno, trabajo hace casi 30 años en esta temática, empecé siendo estudiante. Les voy a contar algo de esto en la exposición. En este momento estoy viviendo en Paysandú, pero estoy en tránsito porque estoy en proceso de radicarme en Montevideo. Entonces también en un momento personal bastante movido en esto de, bueno, de las movidas que implica una movida como esta, ¿no? Y un poco lo que me planteaba mi querido amigo Milton, era contar un poco la experiencia que he tenido en cuanto a lo que yo llamo un cambio de paradigmas con respecto de las drogas y la adicción. Un proceso que de alguna manera logré recopilar en este libro que se llama Soltar las muletas, de lo no dicho a lo no escuchado de las drogas y la adicción.
Ahí veo que entró Milton también. Ah, qué bueno que lo tengan por ahí también. Hola Milton, justo estaba empezando. Y bueno, Milton, con quien hemos hablado mucho de esto, pero además tuvo la gentileza de haber prologado este libro y con quien hemos tenido algunas charlas, sobre todo por lo que ha sido, como les decía, este proceso en cuanto al cambio de mirada sobre las drogas y la adicción, ¿no? Cosas que seguramente Milton también va a poder retomar seguramente con mayor solvencia, es que lo que nosotros sabíamos sobre las drogas y la adicción hace 20, 30 años atrás, es muy diferente a lo que sabemos hoy. Y esto ha tenido que ver con un devenir histórico en el cual en este país en particular tuvo su expresión, porque estamos en un país donde el tema de las drogas ha sido un tema muy discutido y mucho más discutido que en otros países. A partir de la ley de regulación del cannabis, donde entre otros Milton fue uno de los principales artífices para lograr eso, uno de los efectos directos que tuvo todo el proceso de discusión de esa ley fue que en este país se habló de drogas como no se había hablado en su historia. Para mí fue muy interesante porque cuando termino mi carrera de psicólogo, cuando allá por el 97 logro mi licenciatura, en el 98 decido venir a Paysandú y bueno, y venía ya con el bagaje de conocimiento y con mucha experiencia. Bueno, trabajé honorariamente muchos años en la policlínica de farmacodependencia del Hospital Maciel, primer equipo, tengo entendido, primer equipo gubernamental, especializado, ambulatorio. Estuve seleccionado como parte del equipo técnico para un proyecto que se llamaba el Senaru, que se iba a hacer en el Hospital Janseniano, que iba a ser además el primer centro residencial estatal del Uruguay, un proyecto que al final no se concretó. Y cuando vengo a Paysandú y digo, bueno, voy a trabajar desde esta temática, recuerdo que un muy querido amigo llamado Sergio me dice, no, pero ¿cómo vas a trabajar con tema de drogas si en Paysandú no hay drogas? Y realmente eso para mí fue algo maravilloso, ¿no? Sobre todo para darme cuenta de que, entre otras cosas, no había drogas porque no se hablaba de lo que eran drogas. Y por supuesto, las sustancias que hasta el día de hoy se consumen de manera habitual, culturalmente aceptada, no eran consideradas drogas en ese momento. Y eso es un recuerdo que me acompaña hasta hoy, sobre todo cuando empezamos a ver y a pensar qué es de qué estamos hablando cuando hablamos de drogas. Y ahí voy a ser breve por tema de tiempo. Como me gusta decir siempre, en la mente de la gente, el significante droga, en principio parece que fuera común, parece que todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de drogas, pero cuando entramos a ver qué realmente significa esta palabra para cada persona, vemos cosas diferentes. Y entre otras cosas vemos drogas que son claramente drogas y otras drogas que no son tan drogas. Y ahí va más allá de las cuestiones de legalidad, de los efectos. Milton lo puede desarrollar seguramente mucho mejor que yo, pero bueno, lo que hoy consideramos drogas peligrosas no debe su adjetivo a evidencia científica. No debe su adjetivo ni su catalogación de esa manera, ni su clasificación de esa manera, debido a cuestiones estadísticas. Son simplemente acuerdos internacionales que hasta el día de hoy hacen que muchas personas tengan una alta percepción de riesgo frente al consumo de algunas sustancias y muy baja percepción de riesgo frente a otras. Y ahí, en mi libro también cuento que hace muchos años tuve un curso de espiritualidad con un pastor evangélico, la iglesia luterana, una mezcla multiculto interesante, donde nos preguntó qué era una secta. ¿Qué es una secta para ustedes? Y ahí comenzamos a ensayar un montón de ideas. Y al final de todo nos dijo, una secta es la religión del otro.
Y escribiendo este libro, me vino ese recuerdo y entendí que droga para la mayoría de las personas es lo que consume otro, no lo que consumo yo. Porque lo mío está bien, porque no hace mal, porque me lo recomendó el médico. Y desde esa idea, además, de que la droga hace que la gente se transforme en quien no son. Las miradas drogocéntricas, históricamente, le han puesto a la sustancia un poder que no tiene. Y acá abro paréntesis y hago algo que en los últimos años he sentido que es necesario hacer, que es aclarar lo que no digo. Porque muchas personas pueden estar diciendo, bueno, entonces tú decís que las drogas no hacen nada. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las drogas no tienen en sí misma el poder de convertir en adictas a las personas, ni siquiera en hacerlas hacer cosas que no harían si no hubieran consumido. Ayudan, potencian, y es para eso que buscamos el consumo de drogas. Una mirada drogocéntrica plantea que la vida de las personas es maravillosa hasta su encuentro con las sustancias. Y ahí me recuerdo durante muchos años trabajando y en una de mis primeras entrevistas con personas adictas a las drogas, indagando sobre drogas, preguntando sobre drogas. ¿Consumiste? ¿No consumiste? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Y siempre obviando la pregunta más importante. Y la pregunta que realmente nos puede llevar a un camino de una orientación y de un acompañamiento a alguien que consume drogas. Porque en realidad las drogas no le arruinan la vida a nadie. Es más, con los últimos años me he animado a decir cosas como, por ejemplo, que la droga ha salvado más vidas que las que destruye. Y esto, créanme, no ha sido gratuito en algunos ámbitos. Sobre todo, y en eso intento tener cuidado, porque hablar de drogas, como decía este querido Bialakovsky, no es neutro. Todos nosotros tenemos alguna historia o alguna situación personal o familiar relacionada a las drogas. Y claro que entiendo que una mamá que ve a su hijo en situación de calle y en riesgo de vida permanentemente, decirle que las drogas salvan vidas, claro que es muy difícil que lo escuche. Y yo eso lo entiendo. Y no se lo diría directamente. Pero sí invitaría a esta mamá y a la gente en general a darnos cuenta que una persona que es adicta a las drogas no tiene un problema. Su problema no son las drogas. Es más, este libro, del cual ya les hablé, su título original iba a ser Cuando las drogas no son el problema, sino la solución. Y recuerdo que mi editora, Lourdes, me dijo, vos querés vender libros, si querés vender libros, cambiale el título, porque más allá de que entiendo claramente lo que querés transmitir y puedo acordar con eso, a la gente no le va a caer bien. En ese sentido, y en estos últimos años, y ya en realidad hoy les comparto una primicia, con mi segundo libro impreso, ya me acaban de mandar hace un rato las fotos de las pilas de libro, que es un libro que va a estar orientado más a las familias, parejas, vínculos afectivos, de personas que consumen drogas. En todo este proceso, cada vez más he confirmado que desde ese paradigma drogocéntrico, donde creíamos que el problema de los adictos era la droga, donde en realidad, bueno, todo esto que además Milton ha escrito mucho sobre la guerra contra las drogas, ¿no? Principal artífice de la construcción que tenemos sobre el significado de droga, que hasta el día de hoy muchas veces nos encontramos usando terminología bélica con respecto a esto. Desde ese momento hasta acá, realmente han pasado muchas cosas.
cosas que han tenido que ver con evidencia empírica. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que se decía que iba a ocurrir en este país si se regulaba el consumo de cannabis? ¿Se acuerdan ustedes? Yo sí me acuerdo. Porque además ya en esa época estaba trabajando la temática y me invitaban a los programas de radio y la gente decía, bueno, es el fin del Uruguay. Realmente. Hordas de adolescentes drogados violando y arrasando los centros de las principales ciudades uruguayas y matando a quien se le cruce. Bueno, hoy sabemos que no es así, tenemos los datos además de la última encuesta nacional de hogares, pero además tenemos datos específicos. Entre otras cosas, cómo ha cambiado en la mente de las personas la idea de lo que puede ocurrir si se consume cannabis. Y eso ha sido un logro que ha sido sostenido durante muchos años por personas que realmente querían brindarnos otra mirada sobre las drogas. Y en ese sentido, el desafío hoy en día tiene que ver con mirar más allá de las drogas. Poder salir de este enfoque drogocéntrico y darnos cuenta que los consumidores de drogas son de lo más parecido a las personas. Porque también son personas. Y si nos quedamos mirando la droga, nos perdemos a la persona que hay detrás. Van 12 minutos, Germán. Bien, y redondeo. Yo advertí que me podía ir rápidamente, pero redondeo con esto. Personas que encuentran el consumo de sustancias, ni más ni menos, y estamos hablando de adicciones, y ni más ni menos que la posibilidad de seguir con vida. Porque como digo en los talleres y las formaciones que doy, volverse un adicto y estar en situación de calle no es lo peor que le puede pasar a un ser humano. De ninguna manera. Lo peor es perder lo más preciado que tiene, que es su vida. Y me encantaría encontrar estudios que muestren cuál ha sido el porcentaje de intentos de autoeliminación y suicidios en personas que han hecho tratamientos en base a abstinencia. Yo no los he encontrado, les agradezco si alguien me lo aporta, porque para mí sería un dato interesante de lo que ocurre con una persona adicta cuando no tiene la posibilidad de consumir drogas aún necesitándola. Entonces, ¿qué es la droga? ¿Qué es la droga? Es algo a lo cual todos nos aferramos cuando queremos dejar de ser nosotros por un ratito. Y muchas personas se vuelven adictas porque no existen las adicciones. La adicción es singular, es una misma que se expresa de distintas maneras como forma de poder mantenerme con vida, como una tabla de salvación llena de espinas, dolorosas, complejas, pero es una tabla al fin. Y de ahí el título de Soltar las muletas. De las primeras cosas que aprendí en la policlínica del Hospital Maciel fue las muletas es lo que las drogas son las muletas que utiliza un adicto para mantenerse en pie. ¿Cómo yo puedo asegurarle a alguien que va a poder mantenerse en pie sin drogas? Y yo jamás le sacaría sus muletas. Por ahí, Ricardo, y si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes. Estás en tiempo, perfecto, te agradezco. Bueno, pienso que preguntas deben haber quedado muchas, y va a quedar Milton también acá en la vuelta, y creo que quienes un poco hemos seguido la lectura a Germán, podemos también tener algunas respuestas. Milton, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder compartir
con ustedes y con el interés que tienen los operadores sociosanitarios, los llamaría yo, o con vocación de hacerlo de distintos territorios. Es un gusto compartir con Germán Schreck, que no solamente es un psicólogo que se ha dedicado a las drogas y a las adicciones, sino un compañero que ha profundizado a partir de su práctica, que saca conclusiones, que las está vertiendo aquí y que me parece de mucha utilidad. Yo recuerdo que cuando Germán me invitó a la presentación de su libro, yo hice una exposición que tenía que ver, y voy a profundizar esa línea, en esto que ha cambiado en el mundo, de dejar a la droga o la sustancia como centro de los problemas. Y en realidad, lo que dice Germán, y su editorial no se lo aceptó, tiene que ver incluso con la creación del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, las famosas 3 convenciones internacionales que tantos dolores de cabeza le han dado a los que hemos querido regular, pero que le ha dado a Perú, a Bolivia, porque fueron hechas con un dogmatismo y una homogeneidad donde le habían prohibido a Bolivia y a Perú, se olvidaron del norte de Argentina, de la masticación de la hoja de coca. Estaba prohibida por las convenciones internacionales, es una práctica ancestral del acuyico, ¿verdad? El Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas, que atraviesa y es uno de los responsables que ha intensificado la mirada sobre las drogas, sin embargo, fueron creadas a partir de la Comisión del Opio de 1909, que se realizó entre China, Estados Unidos y las potencias europeas. Porque las potencias europeas habían humillado a China con la llamada guerra del opio, porque reclamaban la libertad, no sé si les suena esta palabrita, no era responsable, pero la libertad de comercio y la libertad de puertos. Porque las potencias europeas comercializaban y ingresaban el opio que sacaban del triángulo de Tailandia y lo canjeaban por los productos chinos como la seda, la cerámica y otros productos. Resultado de esto, China tuvo una infección, una epidemia de opiómanos de marca mayor, hasta tal punto que China le hizo la guerra a las potencias europeas, perdió. Hong Kong fue a manos de Gran Bretaña, resultado de eso. Y un obispo norteamericano, Charles Brent, era un obispo episcopal, convocó a China para empezar a conversar sobre el comercio del opio. Las potencias europeas, que ya tenían laboratorios formados, porque la cocaína fue legal en un tiempo. Se llama Merca porque es Merck Champignon. Ahora le voy a explicar por qué me detengo en esto. Y la Convención Única del año 1961, pasó mucha agua,
En su preámbulo dicen que están hechas para salvaguardar el bienestar y la salud de la humanidad y para garantizar el uso médico y científico de las sustancias controladas. Porque no se le escapaba a nadie que el opio, como la cocaína, como la heroína, como muchos productos, hacen el bien. Y tenían que ser regulados para que llegaran a la humanidad. Bueno, no llegan. La morfina es ahora no tanto, pero es un lujo suntuario para muchos que la necesitan, como las que padecen cáncer, como los que están en cuidados paliativos. Eso no lo dice Romani, lo dice la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es decir, que todos los estados, y la JIFE dice, no llega al 75% de la humanidad los opiáceos necesarios para calmar el dolor. ¿Por qué? Esto podría ser una derivación y alguien me podría decir, bueno, Milton, dejate de joder. Nosotros acá en el barrio tenemos 3 o 4 bocas, los botecas se dan con la pasta base. Decime qué hacemos con esto. Por supuesto, hay, seguramente algunas compañeras van a hablar, hay un abordaje posible en territorio, pero que exige en primer lugar que nosotros descentremos la mirada y la descentremos de la droga, como bien dijo Germán. Y como bien decía Miguel Silva, el adicto, que necesita las muletas para sobrevivir, que está en un sufrimiento humano y social muy grande, lo primero que nos da a los que queremos abordar el problema es el cable tóxico, como decía Miguel Silva. Entonces, y uno lo agarra, porque la familia también está desesperado, y entonces empezamos a hablar de la sustancia, de su adicción. Bueno, no digo que no hay que hablar de eso, y para eso tenemos que, en primer lugar, apoyarnos en los dispositivos de primer nivel de atención que existen a nivel territorial, que tendrán o no tendrán abordaje en drogas, pero muchos de ellos lo tienen, y si no lo tienen, la primera tarea que nosotros tenemos que hacer como agentes comunitarios es promover en las policlínicas barriales una sensibilización que los haga salir de los consultorios y vayan a recorrer territorio con estos dramas. Porque el que tiene problemas con drogas no viene solo. Las políticas de cercanía y de estar allí son fundamentales. ¿Pero para qué? ¿Para venir como un pastor a decir de que hay que dejar de consumir? Eso no sirve. A decir que la droga es espantosa, eso no sirve. ¿Por qué? Porque hay que mirar las personas que consumen. Primero, todos consumimos algo. Algo de algo, todos consumimos, ¿no? Y somos adictos a varias cosas. Y a veces consumimos porque tenemos derecho al placer. Y nadie le pregunte a un adicto por qué consume cocaína, porque le va a decir, porque me da placer. Distinto es la pasta base, que le da, es el sumo de la mercancía capitalista consumista. Le da un pequeñito cosa así de placer con una porquería que algunos autores dicen tiene un reflujo negativo. Ustedes fíjense que los pastabaceros no son los enamorados de la sustancia, al contrario, la maldicen. Ahora es de consumo individual, es de corta duración, es unitariamente barata, pero, como dijera alguien, es el paraíso de los capitalistas y es el infierno de los consumidores. Pero esto tiene que ver.
en el abordaje personal, tiene que ver en el abordaje familiar y tiene que ver también con algo que no nos animamos a hacer, pero el Portal Amarillo, cuando no daba abasto, demostró que lo que ellos llamaron grupos T, que en principio eran grupos de transición y después, como tenían un efecto terapéutico, eso no se puede hacer en forma artesanal, pero se puede aprender a hacer, que es el enfoque grupal. Y esto tiene que ver porque en la alarma, en la droga y en que no pueden andar con muletas, lo primero que se le ocurre a todo el mundo, y es el primer empujón que hay que parar, es que hay que internarlo. La única forma de contener a un adicto de la pasta base, que es lo que más suena, lo que más golpea, pero consumos problemáticos, tenemos una cantidad que, bueno, como dijo Germán, hay que leer al Observatorio Uruguayo, ¿no? Tenemos 265.000 uruguayos y uruguayas con una relación problemática con el alcohol, que produce más muertes que todas las drogas juntas. Lo digo con propiedad. Eso. Y hay que ir a los barrios, y es algo de lo que no se habla, y también por allí cursa un sufrimiento social importante. Entonces, esto de abrir la mirada y abrir el horizonte es un recurso de la técnica terapéutica. Si vos quedás centrado en la droga, si quedás centrado en la demanda y quedás centrado en lo que el adicto te dice, mirá, yo sin muletas no puedo andar, no me rompa la bola, quedamos pegados al cable tóxico. Entonces, uno tiene que hablar de la vida, tiene que buscar otros elementos para las poblaciones más vulnerables, como lo hicieron muchos compañeros en territorio, buscando aprendizaje de oficios, aprendizaje de arte, deporte, gimnasia. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen a que nosotros ampliemos la mirada, hablemos de la vida y no nos centremos en la sustancia. Termino con una cosa. Y también, nosotros que tenemos que desarrollar a nivel comunitario talleres, enseñanzas, que le hablemos a los vecinos y también a los que tienen problemas de drogas, de cómo es este asunto del circuito de las drogas. Porque si no saben lo que pasa, que nos quedamos nosotros a nivel territorial bancando los desastres que hace el proyecto neoliberal. Y entonces, no, nosotros también tenemos un deber de educación respecto a cómo es el circuito de las drogas. Y voy a poner solamente un ejemplo. Van a presentar este libro, lo recomiendo, que se llama Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, por el investigador Gabriel Tenenbaum. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros también tenemos la obligación de ir creando conciencia y ir educando en cuál es todo el circuito del tema drogas. No es solamente el muchacho que está desvencijado y las poblaciones que están comerciando la miseria, porque las bocas de venta y las redes familiares es la economía de la miseria. Harán un mango más, pero es la economía de la miseria con un nivel de violencia muy, muy grande. Pero quedan ocultas un problema que es el caldo de cultivo para y esto hay que transmitirlo, hay que educar a la gente. Bueno, educar es una palabra muy fea. Hay que transmitir el conocimiento de lo que es, de cuál es el significado que ha tenido particularmente en Uruguay mecanismos como el lavado de dinero. ¿Saben por qué? Porque yo a ese muchacho le tengo que decir, mirá, con la plata que vos estás haciendo,
estás dando para la droga, hay gente que se llena de guita y además esto está protegido por los que lavan dinero a lo grande. En el Uruguay el primer problema que tuvimos fue el imperio del lavado de dinero que comenzó en los años 1990. Ahora revienta con este asunto de Sebastián Marcel, entre otras cosas, ¿no? Pero yo quiero recordar que en el año 2000 volaron al inspector Roberto Rivero de la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas, el anterior de Guarteche, porque estaba investigando un mecanismo de lavado de dinero en Punta del Este. Lo volaron. Hierro López, el vicepresidente Hierro López, el ministro Stirling, lo hicieron renunciar porque estaba investigando esto. ¿Por qué digo esto? Porque sí, ya termino. Porque es muy elocuente, es muy formativo, es muy docente. Hay una cantidad de periodistas, Antonio Ladra, Gabriel Pereira, Roger Rodríguez, Carlos Peláez, María Urruzola, que han investigado sobre este tema. Y yo me pregunto, a nivel de trabajo comunitario, ¿no vamos a divulgar estas cosas que hacen también a la problemática de las drogas? Sí, yo creo que sí. Un compañero colombiano decía, Petro no quiere dedicar políticas, los esfuerzos en política de drogas. Quieren dedicar su esfuerzo a los problemas que trajo la prohibición de drogas. Y entonces nosotros, además de atender, ayudar y conectar recursos sociales, laborales, del Ministerio de Trabajo también, y de los empresarios de la zona, y de los artistas de la zona, además de conectar eso a nivel del territorio, que tiene que ver también con un enfoque de drogas, tenemos que ser divulgadores del conjunto de problemas que nos trae la prohibición. Gracias, Milton, por ahora. Me parece de que quédate por ahí porque vamos a tener preguntas en el chat. Bien, también queríamos hacer lugar, ya veo que hay preguntas, pero también quería hacer lugar a otra gente que tiene experiencias de trabajo en territorio. Me consta que hay alguna gente por aquí que tiene experiencia de trabajo en territorio y queríamos darles 3 a 5 minutos para que puedan contar sus experiencias tal vez. De lo contrario, damos paso a las preguntas para después rematar con respuestas. ¿Alguien tiene algo para presentar de los trabajos en territorio? Hola Ricardo, supongo que somos nosotros. Mi nombre es Evangelina. Rodolfo. Bueno, pensábamos que era un poquito más de tiempo, así que bueno, vamos a tener que apurarnos. La idea nuestra es hablar de tratamiento comunitario, ¿sí? Quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, otros no. Pero bueno, denme un segundito que se me fue la imagen. Ahí está. Cuando hablamos de tratamiento comunitario estamos hablando de una forma particular de abordaje, ¿sí? Una de las definiciones comunes es que es un conjunto de acciones, instrumentos y prácticas y conceptos organizados en un proceso que tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida. Es decir, busca generar procesos de cambio en las poblaciones de alta vulnerabilidad y se trabaja directamente en el territorio. El territorio entendido como las redes que animan en el territorio, o sea, el territorio entendido como aquellas redes vivas con las cuales interactuamos cotidianamente y que forman parte de nuestros vínculos comunitarios. Dentro del marco conceptual que aborda el tratamiento comunitario está el paradigma de la complejidad, es decir, entendiendo que no hay posibilidad de abordajes lineales, no hay una causa, un efecto único, sino que hay una multiplicidad de variables, hay una multiplicidad
dimensiones que se entrecruzan continuamente, la perspectiva ética, respeto hacia las personas, las comunidades, enfoque de derecho, la reflexión continua acerca de nuestras prácticas en este marco de lo ético, y el trabajo no solo en la comunidad, no es el ir y estar en comunidad, sino hacer con la comunidad, es decir, trabajar con referentes comunitarios, referentes barriales, los participantes como referentes pares de nuestros procesos, como claves en nuestros diálogos. En base a esto, una de las perspectivas que se busca trabajar y abordar tiene que ver con las representaciones sociales. Las representaciones sociales son aquellas construcciones sociales por las cuales nos movemos habitualmente, que de cierta forma posibilitan interpretaciones, posibilitan de cómo nos vinculamos, y bueno, sabemos que en relación a las drogas, en relación a los consumos problemáticos y a las personas que han desarrollado un consumo problemático, hay una serie de presupuestos que interfieren de manera muy fuerte a la manera de vincularse con nosotros y nosotros con ellos y con la comunidad en sí, y tratamos de trabajar sobre estas representaciones. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros tratamos de siempre hacer foco es que no hablamos de adictos, ni hablamos de usuarios problemáticos de drogas, sino personas que tienen un uso problemático de drogas. El tema de la diferencia entre el ser y el estar también condiciona la perspectiva de trabajo y de abordaje. Algunos de los objetivos que tenemos tienen que ver con articular la red de recursos, crear y complejizar lo que tiene que ver con la red operativa y la red subjetiva de las personas. Cuando hablamos de articular la red de recursos comunitarios, es muy importante que no estamos hablando de los nodos institucionales, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de la red comunitaria, bueno, estamos hablando del liceo, sí, eso está, pero también hay redes vivas en todos los territorios que muchas veces las desconocemos de los aportes técnicos, ¿no? Y son los que realmente están ahí después de la hora de cierre de cualquiera de los dispositivos y sostienen estos procesos. Una de las cosas que sostiene el tratamiento comunitario es que, bueno, estos procesos de padecimiento, situaciones de sufrimiento social, se llevan a cabo en determinados territorios, y estos territorios, estas comunidades también tienen posibilidades y herramientas para hacer otras cosas con ellos, ¿no? De ahí un poco, hoy Milton hablaba del arte, hablaba del deporte, hablaba de distintas actividades de articulación y de reconocimiento mutuo, ¿sí? Para buscar fortalecer, incrementar y bueno, construir otras redes que atraviesen estas situaciones de exclusión social. Resumiendo un poquito, pues ya para darle la palabra a mi compañero, nosotros lo que tratamos de hacer, primero que nada, tiene que ver con esta perspectiva de derecho, es un enfoque desde reducción de riesgos y daños, no abstencionista, de un abordaje que intenta ser lo más abierto posible y lo más inmediato posible, ¿no? Tratar de generar un espacio de escucha activo en el cual la persona rápidamente se puede incorporar y sentir parte de estos procesos. Rodo, te dejo. Bueno, a ver. Te damos 3 minutos también, dale. Sí, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia concreta, que tiene que ver con el programa Leros, que es un programa de la RENADRO, la Junta Nacional de Drogas, que ha tenido una evolución a lo largo de los años, que en principio buscaba fortalecer las redes locales para el abordaje de las personas con consumo problemático y en situaciones de vulneración de derechos. A lo largo del tiempo, si bien esto se mantiene, este eje de trabajo, también se fue incorporando esto del tratamiento comunitario. Es decir, las personas con las que trabajamos en situación de calle, de refugio, de exclusión social o desintegración, nos vamos conectando con esas personas, con las redes más significativas de esas personas, y vamos generando diferentes abordajes para trabajar con ellas. Básicamente, las personas con las que trabajamos se encontraban en situación de calle con muy pocas posibilidades de acceso a distintos tratamientos. La gente que llegaba a niveles de tratamiento eran pocas, y con un formato, bueno, en esto de la internación, como decían algunos otros compañeros, como única salida. Y nosotros empezamos a ver que las personas tenían otras necesidades.
qué hacer con su tiempo, qué hacer con su historia, con su trabajo, con sus aspiraciones, que venían con derechos que no se estaban ejerciendo, y de alguna manera esto de sacar el eje y el foco del consumo únicamente, ha sido uno de los caminos a transitar, y en ese camino lo que estamos es planteándonos el ejercicio de la ciudadanía. Nos estamos planteando un tratamiento que tiene que ver con que las personas empiecen a hacer otros recorridos, que salgan de los circuitos habituales, de los mismos vínculos, de la reducción de esos circuitos por los que la gente transita, que pasan por los vínculos con las mismas personas que consumen, con las bocas, con la plaza, con la calle pura y dura, y empezar a construir con esas personas otro tipo de trayectos. En esto es fundamental que ese pensar se hace en conjunto con las personas, que ese pensar en alguna medida es singular, es ajustado a las necesidades de cada persona, a su historia, a su deseo, a sus necesidades. Y a partir de eso hemos ido como encontrando diferentes herramientas, que son espacios de tratamiento individual, más parecidos a los habituales, terapéuticos, pero donde no solamente está el espacio clínico, sino donde también se despliegan las estrategias a construir con la persona de esas trayectorias, y por supuesto también espacios grupales, no tan centrados en si la persona consume o no consume, qué le pasa con su consumo, con su problemática individual, sino espacios donde las personas tienen posibilidad de construir con el equipo técnico rutas de salida, actividades, paseos, espacios de disfrute, conexiones con cuestiones culturales, recreativas, Rodolfo, deportivas. estamos en tiempo, si podés redondear. Sí. Bueno, entonces, desde nuestra práctica concreta es escuchar a las personas, crear vínculos dignos, de alguna manera empezar a construir con las personas esas trayectorias y esos caminos, ir acompañándolos, y la descripción del dispositivo pasa un poco por esto último que dije. De alguna manera es ampliar las redes subjetivas de la persona, ampliar las redes en general, a través de espacios individuales, espacios grupales, actividades de disfrute, actividades en general, y vinculaciones con otros servicios y recursos que tiene el Estado o que tiene la sociedad en general. Por ahí. Cualquier pregunta, quedamos por acá. La verdad que da para muchísimo. Resumir en tan poquitos minutos, ¿no? Sí, nos costó resumir. Nos costó, no, sé nos costó. no sabemos si se entendió algo, pero cualquier cosa quedamos por acá para que pregunten. Creo que se entendió bastante. Lo que queda por decir es dónde desarrollan la tarea ustedes. Bueno, nosotros somos parte de una organización de la sociedad civil que es la Teja Barrial, que convenia con la Junta Nacional de Drogas. Nosotros estamos en La Teja, en el oeste de Montevideo, en el Cerro y en el centro de Montevideo. Esto en el marco del programa Leros. Después hay otra organización que está en el este de Montevideo, que es Dianova. Ya tomaremos contacto con ustedes entonces. Muchas gracias. Soy del oeste también. Bien, ahora habían pedido la palabra Pablo Delfino y primero Gabriela Jos, que representan a el grupo, la Fundación Madres del Cerro. Gabriela, está silenciada. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Jos. Gracias por compartir este espacio con todos ustedes. Hoy empezamos a reunirnos y, bueno, darnos a conocer un poquito el tema de nuestra fundación. Nuestra fundación Madres del Cerro no es en el barrio Cerro únicamente, sino hoy por hoy estamos nucleando 22.000 familias en todo el país. Con respecto a las políticas, estamos en conocimiento de todo lo que se está haciendo. Conocemos el trabajo de Aleros de hace muchos años, hace más de 14 años que estoy en este camino,
Y bueno, poco es para redondear, estamos representando a los familiares de las personas que hoy por hoy están con un consumo de drogas, y bueno, y las falencias que tenemos en el Estado y en todo lo que nosotros estamos recorriendo día a día, con la poca respuesta a las situaciones que viven las familias de todo el país. Montevideo es difícil, pero el interior es mucho más difícil. Entonces, bueno, un poco es darles a conocer que la Fundación está trabajando en todo el país y está nucleando a muchas familias, que cada vez somos más, y se están nucleando en cada departamento para tener la accesibilidad a llegar a algún dispositivo para poder encarar la enfermedad de un ser querido como estamos viviendo. Creo que por ahí, Ricardo, hago un círculo para poderle dar la palabra a Pablo, que quería hablar un poquito, si se puede. Súper medida, Gabriela, muchas gracias. Creo que quedó bastante bien presentado. Y bueno, Pablo, es tuyo el micrófono. Bueno, buenas tardes, muchas gracias también a todos por dejarnos participar en este primer encuentro o en este encuentro hablando de este tema. Nosotros la verdad que tenemos un poco una visión un tanto diferente a lo que expusieron tanto Germán como Milton, desde la óptica justamente que decía Gabriela, desde las familias. Entendemos que a esta altura no se puede hablar básicamente de drogas en general y hay que ser muy específico justamente cuando se habla de las distintas drogas. No es lo mismo la atención y lo que como daño significa para la sociedad el consumo del alcohol, que es de la pasta base, que es de que está empezando a tener las anfetaminas o la llamada cocaína rosa. Si no empezamos desde nuestro humilde punto de vista por hacer una gran diferenciación entre uno y otro, y dejamos de poner todo adentro de la bolsa de esas llamadas drogas, no vamos a encontrar muchas soluciones ni vamos a encontrar muchos puntos de encuentro. Me extrañaba sobremanera que Germán dijera de que no puede definir en ningún trabajo científico la peligrosidad de las drogas. Digo, acá en Uruguay tenemos al CUDIM, al Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, un bruto centro de altísimo nivel construido en el periodo de gobierno anterior al lado del Hospital de Clínica, con profesionales científicos uruguayos con 120 hojas de currículum, o el Clemente Estable, otro organismo que a nivel internacional tiene una fama impresionante, y cualquiera de los dos centros tiene sendos trabajos hechos sobre el desastre que genera la pasta base en el cerebro de los jóvenes, e inclusive del cannabis, no solo de la pasta base o de la cocaína. El Clemente Estable vive estudiando los decomisos de pasta base que se hacen, encontrándose con que cada partida que analizan encuentran basura diferente. Entonces, decir que no hay información sobre la peligrosidad realmente de las drogas, a nosotros nos rechina muchísimo. Otra cosa que nos parece realmente significativo es decir, bueno, ¿cuántos suicidios se hubiesen evitado si hubieran consumido? Nosotros tenemos otra pregunta y estamos tratando de acercarnos a la Facultad de Sociología, sobre la que tiene un extenso trabajo hecho sobre muertes de jóvenes en nuestro país, fruto de ajustes de cuentas y drogas, y lo que nos preguntamos es, ya que tenemos la tasa más alta de suicidio, ¿cuántos de esos suicidios están vinculados al consumo de drogas? Porque la realidad que nosotros vivimos desde la familia de los adictos, sobre todo a la pasta base, es que en esa carrera desenfrenada del consumo, el muchacho dice, no puedo parar, me quiero matar, me voy a sacar la vida, no puedo más. Y muchos de esos, porque los hemos acompañado al cementerio a enterrarlos a su familia, terminan en suicidio, no solo en asesinatos en la puerta de una droga o en un ajuste de cuenta. Entonces, la pregunta que nosotros nos haríamos es cuánto de esa tasa altísima que tenemos de suicidio no está vinculada básicamente al consumo de drogas. En cuanto a la parte que decía Milton, y con franqueza Milton, lamento discrepar enormemente, pero decir que la parte evangelista no está haciendo nada o no sirve,
sobre todo en el tema pasta base, me parece que dice ir demasiado lejos. Hoy el Estado, desde hace 15 años, tiene menos de 80 camas en todo el país para atender las adicciones. Y en la parte privada, entre las que incluyen los evangelistas, católicos, privados, están arriba de 2.500 a 3.000, todas llenas. Entonces, decir que los evangelistas con su discurso pueden no recuperar hoy, y no soy evangelista, me declaro, si se quiere, agnóstico de otra espiritualidad, hoy son la primera línea de fuego que tiene este país para frenar el consumo desenfrenado y realmente problemático en materia de consumo de pasta base. Acabo de sentir a González, de manos derecha del ministro del Interior, decir que cerraron 2.000 bocas y que ha sido un trabajo realmente eficiente, y nosotros podemos decir que con la misma información del propio ministerio hay otras 2.000 para cerrar, y en todas ellas se vende y se sigue vendiendo cannabis y se sigue vendiendo pasta base. Eso nos da un promedio de que hay cerca de 200.000. Estás en tiempo, Pablo. Sí, llama 200.000 usuarios de esa boca de pasta base que no deben de estar consumiendo nada más que cannabis. Entonces, me parece que tenemos que empezar por sentarnos a dialogar y ponernos de acuerdo en qué es lo que nos dice la realidad y qué es lo que quisiéramos que dijera. Eso me parece realmente importante porque entendemos que hay visiones que son completamente distintas. Nosotros estamos tratando de convocar de hace mucho rato a una mesa nacional de diálogo donde estén todas las partes para poder hablar de la ley de cannabis, poder hablar de la pasta base, poder hablar de centros de recuperación, pero en serio, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias a vos, Pablo, y bueno, me parece que esto, bueno, empieza. Nada, ¿hay alguna pregunta? Me gustaría, en principio, que las preguntas las hicieran a mano alzada. A mí me cuesta bastante, o tal vez tú, Pablo Anzalone, puedas leer las preguntas que hay. Lo que yo simplemente quiero decir en esto que hay muchas, bueno, yo trabajo en el oeste, en lo que es la Mesa Local de Salud Mental del Cerro. Realmente en todo el tema de drogas sé poco, muy poco, hay mucho, reconozco mi profunda ignorancia en este tema, pero sí me preocupa muchísimo las visiones de esto o lo otro, cuando muchas veces las reales posibilidades son esto y lo otro, porque no todas las personas pueden llevar adelante su vida de una manera que no hay normales. Eso lo tengo bien claro en lo que tiene que ver con mi trabajo en salud mental. No hay gente normal y anormales. Y una de las cosas que aprendí es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Tratar de suspender el juicio para poder escuchar al otro y para poder bajar un poco las barreras que nos impiden entender muchas veces lo que el otro dice. Todo esto para decir que estas visiones diferentes no deberían llevarnos a estar en trincheras, sino que deberían llevarnos a acercarnos a un campo de encuentro donde pudiéramos dar múltiples respuestas a múltiples necesidades de la gente, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería decir. Me tomé 3 minutos, perdón. Zulis, tenés la palabra. Bien, yo veo que acá hay como dos corrientes de pensamiento que son muy respetables ambas y que de alguna manera se complementan, aunque parece que fuesen opuestas.
que es la postura de Delfino y las dos primeras ponencias. Y mirando un poco desde afuera y también sintiéndome involucrada y como responsable social, pienso que tendríamos de alguna forma, ya que habemos tantas personas ocupadas en este tema, de alguna manera, digo, la gente que está sufriendo en su propio núcleo familiar, por decirlo de alguna manera, las consecuencias de lo pequeño, porque en definitiva el consumo de cada uno es un puntito en lo que significa el trasiego de droga a través del mundo y el negocio que es. Me parece que tendríamos que aprovechar a generar una gran red, y ahí me pongo en tu línea de pensamiento, una gran red social que de alguna manera lleve a que haya una apertura, por decirlo de alguna manera, del sistema político para de una vez por todas ponerse a trabajar en serio en lo que es el combate del narcotráfico. Porque hasta ahora lo que nosotros vemos es como que sí, porque lamentablemente cerrando bocas, lo que se hace, digo, es, como, ¿cómo podríamos decir? Es un paliativo. No se va al meollo del tema, que es el gran negocio que es la droga. Y por ahí me quedo. Gracias, Ulis. Estela Maris, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Yo estaba escuchando y mi cabeza pensaba, bueno, pero primero tenés que empezar por cómo le arruinamos el negocio a los que venden, ¿no? Porque ahí empieza todo. Y voy a salir con algo que va a parecer nada que ver. Yo estoy en la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Ahora apareció un nuevo proyecto, otra vez hacer un puerto en el predio Maguá. Curiosamente, este nuevo proyecto dice que como el puerto no es lucrativo, y uno se queda pensando, ¿y para qué diablos hace un puerto no lucrativo? Entonces le piden a la Intendencia, porque si bien los puertos pertenecen al gobierno, como están hablando de hacer un puerto fuera de la bahía, entonces pasa a ser responsabilidad de la Intendencia. Le piden a la Intendencia 5 predios donde levantar 5 torres. Y eso es un lavadero. Y nadie mira eso. Que detrás de López-Mena diciéndonos que nos va a regalar un parque recreativo, y el pedido es 5 predios para levantar 5 lavaderos de plata. Obviamente de la droga, no hay de otra. Entonces las ramificaciones llegan lejos y el negocio, con todo el bochinche que se arma y la atención en los que consumen, la gente o el pueblo, nosotros no vemos que se sigue apoyando al negocio. Gracias, Estela, contundente. Pablo. María Seijo. Sí. Y Margarita. A mí me decías, Ricardo. Sí, levantaste la mano, Pablo. Sí, sí. Yo quiero precisar una cosa, es decir, nosotros tenemos claro como fundación de que una cosa es el combate al narcotráfico y otra cosa es la recuperación y rehabilitación de nuestros enfermos adictos. Y son dos cosas que también hay que tener muy bien claro y separarlas. Una es toda la actividad que como sociedad debemos encarar para encarar las distintas etapas, proyectos y metodologías que pueda haber para la rehabilitación, y en la cual desde Fundación tenemos un criterio muy amplio, porque creemos de que no hay una única metodología establecida para hacer una recuperación del adicto, sobre todo a la pasta base de cocaína, y que tenemos que tener la cabeza muy abierta para dar lugar a todas y ver cuáles son los resultados que tiene cada una en los distintos casos, como bien exponía Evangelina y Rodolfo, de lo que es, en definitiva, multicausal en el consumo.
pero hay que separar muy bien las cosas. Una cosa es combatir el narcotráfico, el lavado de dinero, que es una tarea muy específica, de la cual Milton puede hablar muy bien, porque en su carácter de función pública en la Junta Nacional le tocó con todo eso, y otra cosa es la rehabilitación y la reinserción social del enfermo, ¿no? Es importante hacerlo. Y dentro de eso, evidentemente, la internación compulsiva no es para todo el mundo, pero tiene que ser una herramienta que tenga ciertas condiciones y que esté a disposición de los médicos, no de la familia, de los médicos, para ser realmente usada. Y bueno, lo mismo que en salud mental, decías tú, Ricardo, a nadie se le ocurre que el paciente tenga acceso a medicamentos que están considerados con la famosa receta verde. Entendemos también de que tiene que haber en el uso sanador medicinal de determinadas drogas un control por la parte médica, y que sea el médico quien disponga y quien haga el control de esa dosificación en la persona que lo necesita. Estamos totalmente a favor de todos los estudios del cannabis medicinal y de todas las drogas que haya en materia medicinal. Tenemos la cabeza recontra abierta para eso. Es más, estamos trabajando con el CUDIN, con el Clemente Estable, con distintos centros a ese respecto, ¿no? Era más o menos eso. Gracias. Gracias, Pablo. María, Margarita, Marisol, 3 minutos, por favor, así me parece hacer circular la palabra, me parece lo mejor. Adelante, María. Está silenciada. Perdón. No, yo solamente quería decirte lo del chat. Marisol pregunta si hay alguna forma de vincularse con Madres del Cerro en Artigas, porque vos pediste ayuda, Ricardo, con el chat, las Gracias, preguntas sí. del chat. Y hay otra pregunta también sobre referentes comunitarios, ¿no? Del grupo de referentes comunitarios. Acceso en otros lugares en el interior, creo que dice, y en otros lugares de Montevideo. Más que nada accesibilidad. Mi aporte en este sentido, en este mismo sentido, es que la línea que yo entendí es la construcción de esos espacios, ¿no? Con referentes variables y con los mismos grupos de personas que consultan con los participantes. Creo que es por ahí. Nosotros estamos en esa línea de construcción de trabajo y de promoción de salud con las personas que están, que están preocupadas por alguna situación, en este caso las drogas, ¿no? A mí me parece muy importante con todas estas miradas que hay, me interpela mucho, tampoco sé nada de esto, no tengo formación y en este tema, y el tema del diálogo, de poner arriba de la mesa una mesa redonda y empezar a trabajar en esto, para mí es fundamental. Este es un puntapié importantísimo. En este momento hay 49 personas en sala, que no es menor, y bueno, saludo al conjunto de las personas que están participando, que creo que es muy saludable. Gracias. A ti, María, y bueno, Pablo acaba de poner en el chat un número de teléfono para conectarse, un número de celular para conectarse con la Fundación Madres del Cerro. Margarita. Bueno, saludo a todo el mundo y me alegro de este intercambio. En la línea de las que se venía discutiendo ahora últimamente, digamos los dos aspectos. Uno, son dos cuestiones a atender que son centrales. Me parece que en el tema de los tratamientos y de la atención de los usuarios problemáticos, que es un debe que tenemos en el país, un largo debe, el acento hay que ponerlo en los derechos de los consumidores problemáticos para ir definiendo desde el Estado, digo, las responsabilidades que tiene el Estado, cuáles son, dentro de las distintas metodologías que se aplican, que comparto, que algunas, de acuerdo a la persona, pueden dar resultados, pero me parece que ahí el tema es definir los derechos de las personas, que no sean usadas por
distinto tipo de organizaciones con metodologías que no son evaluadas. Me parece que ese es un problema desde el punto de vista sanitario y del tema de la aplicación de la salud mental, por todos los problemas y las consecuencias que acá se han dicho. En el tema del control del narcotráfico, que es el problema, porque mientras se siga distribuyendo droga, tenemos una cantidad de problemáticas con relación, que no es solamente con relación a los consumidores, sino las estrategias de sobrevivencia, de gente que sale de la cárcel, de la gente que termina en situación de calle, es decir, son cosas imposibles de atacar si no controlamos la distribución, que es una fuente de sobrevivencia para la gente que no tiene ingresos. Entonces, ahí lo que me preocupa desde el Estado es que se han aflojado todos los controles con relación al lavado, lo que señalaba Estela. La última ley de urgente consideración aflojó una cantidad de estados de lo que se había ido ajustando con relación a la ley de control de los lavados de activos. Estamos bastante mal vistos en este momento justamente por las vueltas para atrás que hemos tenido en eso. Entonces, si no hay un concierto, digamos, a nivel del Estado, de todos los partidos políticos con relación a esto, es complicado para las consecuencias que tiene sobre los consumidores. Eso quería agregar. Gracias, Margarita. Marisol. María un poco transmitió las preguntas que tenía, pero me quedó la duda, yo entré un poquito tarde, me quedó la duda en qué quiso decir la primera persona que expuso cuando dijo yo no le quitaría la muleta. ¿Ah? Eso. Después, con respecto al abordaje comunitario, yo creo que hay dos cosas. Sí, una cosa es el atender a las personas con consumo problemático, pero también creo que desde las organizaciones sociales, de la sociedad civil, tenemos que poner énfasis en desmistificar al adicto, ¿tá? y a la adicta, porque a veces creo que la propia sociedad, en su prejuicio y en su discriminación, empuja a empeorar algunas situaciones. Esto tiene que ver un poco con lo que decía la persona que estaba exponiendo cuando yo entré, con respecto a los sufrimientos, ¿verdad? Y a las otras cosas que hacen. Y con respecto a lo que han planteado de poder tener una idea de cuánto de las personas que tienen intentos de autoeliminación han pasado por consumo problemático o están pasando con esa relación entre suicidios o intentos y consumo, creo que también habría que preguntarnos, sobre todo en el caso de menores en esta condición de consumo problemático, cuántas están vinculadas a situaciones de explotación sexual, ¿verdad? Y después lo último que quería plantear era la dificultad que se tiene desde el interior para acceder a dispositivos en tiempo y forma, desde la primera atención en salud mental, que puede llegar a ser el primer paso para a veces o prevenir o detener a tiempo un consumo problemático, hasta cuando se necesita una internación. Hablaban del número de camas, que son pocas. Hay clínicas privadas que tienen convenio con el Estado, pero también son pocas las camas disponibles para esos convenios con el Estado. Digo, y cómo seguir después. ¿Tá? Yo decía, no solo el dispositivo de internación, sino también la dificultad de acceso a los medio camino, a los dispositivos de medio camino, que muchas veces, sobre todo en el caso de menores que están en situación de amparo, en instituciones estatales, es la salida, porque no siempre tienen una familia donde retornar. Entonces, y no siempre las instituciones estatales que tienen la misión de ampararles están capacitadas para contenerles después al estilo de medio camino, ¿verdad? No sé si se entiende, pero quería expresar eso. Y saludar, o sea, realmente un honor haber escuchado a Gabriela Jost,
que la sigo desde hace años en todas las redes y en toda su lucha, su logro, y saludarla, nada más. Gracias, Marisol. Me voy De a acuerdo poner... con lo que llama Margarita del tema de trabajar para frenar la distribución, ¿no? Gracias, Marisol. Voy a ponerlo formal, Anzalone y Naleiro, porque los dos son Pablos, y después Leslie. No sé si Pablo Nalerio había puesto en el chat todo un planteo largo. Yo le dejo la palabra para que él lo formule en el plenario. Después yo intervengo. Bien. Buenas tardes para todos. En realidad tenía que ver con lo que se había venido hablando, que me había generado como un poco ruido cuando, concordaba con Pablo Delfino, esta historia del planteo que hizo Hernán de cuántos suicidios se podrían haber evitado si hubiesen consumido drogas. En realidad, yo no creo. No conozco evidencia de que eso pueda llegar a ser así. Al contrario, conozco más casos de gente que, o porque no encuentra una salida y no encuentra cómo salir del consumo, y se ha deteriorado bastante con el tema del consumo. Y yo que trabajo en cárceles, además, que trato con muchas personas cursando adicción, y buscando formas de salir de eso, y que han terminado presos. En realidad me generó mucho ruido eso, por un lado. Por otro lado, lo que yo planteaba era el tema de la internación compulsiva, que no decía que no absolutamente a la internación compulsiva, no, sino a la internación compulsiva más como para una desintoxicación, para cuando están bien, que no, o sea, pasados de consumo que están y no pueden pedir ayuda, y cuando, como dice el proyecto de Madres del Cerro, cuando están lúcidos, ellos aceptan esa internación, pero por un periodo de tiempo para desintoxicar. Después creo que se requieren otras estrategias, y que se requiere otro tipo de articulación y de abordajes, que estamos en un gran debe en lo que tiene que ver con el alcance. Hay mucho más gente demandando y con necesidad de ser tratado y de acceder a diferentes dispositivos que las posibilidades que tienen de acceder a ellos, ya sean comunitarios y ni que hablar estatales. Esto que decía Marisol del interior, además, se ve mucho más. Si acá en Montevideo lo vemos, en el interior se ve mucho más. Yo vivo acá en Barros Blancos y estamos por empezar un espacio de atención a la familia, porque hay mucha gente pidiendo acompañamiento, pidiendo información, pidiendo contención para poder acompañar, ayudar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Entonces, o sea, hay mucha gente por todos lados pidiendo ayuda. Y se requiere quizás estar más vinculados, quizás ver cómo podemos compartir más la información para que todos puedan tener la oportunidad de llegar. Si bien el pedido de ayuda por parte del adicto lleva tiempo y no siempre lo hace, bueno, ver cómo podemos acompañar desde lo comunitario, desde el gobierno, para que los recursos realmente se optimicen y podamos acompañar a más personas desde ese lugar. Sin olvidarnos sobre todo que son personas que están enfermas y que están pidiendo o están necesitando que les tendamos la mano y que puedan acceder a eso, igual que la familia, igual que todo eso. Y ahí fue mi planteo. Gracias, Pablo. Pablo Anzalone. Bueno, yo creo que hay varias cosas que se han planteado en términos de debate, algunas que son complementarias y otras que son debates interesantes que vale la pena profundizar. Uno claramente me parece que varias de las intervenciones refieren a la importancia de un entramado comunitario que se acerque a las personas que están sufriendo por el consumo problemático, separar el tema. No es cualquier consumo, es consumo problemático que afecta a las personas en su vida, en su salud, en sus relaciones, etc., ¿no? Y en ese sentido, la idea de crear redes, bueno, desde toda la estrategia de descentralización que se hizo desde el 2005 con el tema de las juntas de drogas, ¿no? Juntas departamentales de drogas, estuvo en la de Montevideo en su momento, y me parece que es una estrategia interesante.
que juntar actores distintos para analizar los territorios, para identificar dónde están los problemas en cada lugar, para no manejarse con estereotipos o no querer reducir todo a lo mismo y dar la misma respuesta para todos lados, ¿no? Con la idea de los ciudadela, que vos tengas un lugar de escucha, tengas un lugar del cual la gente pueda acceder y pueda preguntar y pueda tener un diagnóstico, puede ser orientado hacia cuáles son los recursos y fortalecer esa red, ¿no? O sea, generar ámbitos territoriales, generar ámbitos de escucha y dar respuestas progresivamente mejores. Las respuestas no pueden ser solo medicalizar a las personas, ¿no? Tienen que tener un abanico de estrategias, y ahí me parece que la experiencia de Aliero es buena, porque incluso en los lugares y en las personas más excluidas, ¿no? El acercamiento y el generar vínculos y el promover actividades y el lograr una interrelación mejor con el barrio y entre ellos y con los técnicos ha sido una experiencia rica, ¿no? Incluso con fenómenos como la Chique Casavalle u otros, en los cuales puntos de encuentro, llamaban, bueno, ha habido varios nombres a ese tipo de cosas. Así que yo en eso, y me parece muy interesante lo que planteaba Gabriela de la fundación, creo que organizar a la sociedad civil y a la sociedad y a las comunidades es fundamental, en este como en otros temas, pero en este tema también. No es una respuesta solo del Estado, necesitas que haya gente que identifique los problemas, que los ubique, que los humanice, ¿no? Que piense en formas diferentes. Y yo termino con esto, creo que a su vez la lógica provisionista y represiva ha dado pésimos resultados. Lo que ha dado es un agravamiento del problema, un aumento del narcotráfico y una estigmatización de los adictos, ¿no? Que, entendámonos, en Uruguay no hay prisión por consumir, pero en otros países hay prisión por consumir, y terminan presos un montón de gente, y acá también, sin que los que cortan el bacalao en el narcotráfico sean afectados, ¿no? Y sin los que se benefician en ese sentido. Entonces, yo quiero terminar diciendo, el planteo de Petro, sobre la necesidad de replantear el debate sobre drogas, que en el caso de ellos no es como Uruguay, que es un país chico y lateral en términos mundiales, están en el centro del lío internacional de las drogas, ¿no? Y el narcotráfico es una parte importante de lo que son los asesinatos, la violencia permanente que Colombia ha vivido en las últimas décadas. Entonces, que ellos replantean eso y digo, no, nosotros tenemos que darle una solución a los campesinos que no sea solo reprimirlos, y tenemos que lograr prevenir. Y él dice, pongamos el énfasis en la prevención de estos problemas y en la atención a las personas que tienen esos consumos. Yo creo que eso también nos va a generar una nueva vuelta del debate que efectivamente en Uruguay dimos sobre el tema de drogas más que en otros lados. Acá, a raíz del tema de la marihuana, se discutió de otra forma, ¿no? Una lógica de abordaje de las drogas, ¿no? Bueno, yo creo que ahora vamos a tener eso en toda América Latina y en todo el mundo. Y eso también nos va a influir a nosotros. Y también debe implicar de que se dediquen más recursos y se generen más espacios de escucha a las comunidades en lo que es esa estrategia territorial. Dejo por acá. Gracias, Pablo. Leslie. Bueno, buenas noches. No sé si se me escucha bien por ahí. Perfecto. ¿Sí? Bueno, yo soy operadora terapéutica, a su vez soy docente en unos institutos donde formamos operadores, ¿tá? Hoy justo no me quise perder este encuentro, estoy justo internada, como se verá, pero bueno, quería dar mi aporte por acá. Yo creo que para mí hay que fortalecer el trabajo en la prevención y en la promoción, ya desde lo que es la primera infancia, creo que eso sería el mejor combate, ¿tá? Porque obviamente tenemos muchos niños a los cuales viven a diario el consumo de sus padres, entonces creo que pudiéndolo abordar en lo que es la primera infancia, en los centros educativos sería fundamental, ahí estaríamos previniendo un montón, ya no tendríamos los casos a tratarlos, sino previniendo, ¿tá? Creo que estoy de acuerdo con todos los modelos de abordaje, creo que todos son válidos y a su vez ninguno es válido, es dependiendo de la característica de cada una de las personas, ¿tá? La persona adhiere al centro en el cual se siente y va a cambiar en el centro en el cual realmente se sienta como donde logre una adherencia, ¿tá? Muchas veces
soy mamá, fui esposa, he transitado la adicción, no yo, pero sí en el resto de personas cercanas, en lo cual muchas veces actuamos con una codependencia importante, donde queremos que el adicto haga nuestro proceso. Y lo que realmente necesitamos es que el adicto haga su proceso. ¿tá? Actuamos de una manera impulsiva muchas veces y no dejamos que él sea el que tome la decisión. Estoy a favor, sí, obviamente, en los casos extremos, en lo que es la internación compulsiva. No tengo buena experiencia como operadora con eso, porque de los 5 casos en los cuales se ha internado a la persona de manera compulsiva, han vuelto a reincidir en el consumo y han vuelto a reincidir en el delito, en lo cual creo que hay que hacer que la persona pase por su proceso de rehabilitación. Creo que lo primero sería algo ambulatorio y buscar de manera conjunta y en acompañamiento el lugar adecuado para la persona rehabilitarse, en la cual la persona esté dispuesta a afrontar una rehabilitación. Porque si lo internamos, vamos y agarramos a una persona y la internamos de los pelos, ya sea un centro donde le vayan a dar medicación, y la persona lo único que va a generar es más ganas de consumir. Lo mismo si le internamos en un centro donde sea solo espiritual y la persona no cree. Creo que tenemos que considerar muchos de los factores y no sé si todavía... Acá creo que lo que falta es que la sociedad esté más capacitada y trabajar más en lo que es la prevención y en la promoción. Creo que ahí sería lo fundamental. Por mi lado, quedo a las órdenes para cualquier mamá, trabajo en todo lo que es en todo el país y a su vez trabajo en lo que son cárceles. ¿tá? No quiero quitar más tiempo, pero bueno, teníamos un programa en cárceles funcionando, pero bueno, después de abordar 120 PPLs nos dejaron un poco afuera, ahora volvemos, pero a trabajar la prevención dentro de la cárcel, en lo cual no estamos de acuerdo, pero bueno, tenemos que acatar las normas que nos piden. Por acá me retiro nomás. Gracias, Leslie. Sí, la verdad que dijiste muchas de las cosas que pensaba decir. Y yo creo que, bueno, como no está Germán, y pienso que luego Milton podrá responder a alguna de las preguntas, pero hay algunas cosas provocativas que largó Germán que me parece que es necesario retomarlas, no justificar nada, sino ver estas cosas provocativas, ¿no? Porque el tema de el consumo, el tema de las drogas, está también muy plagado de mitos. Hay muchas creencias que no están probadas, ¿sí? Entonces, parto de decir que el tema de drogas es un tema que atraviesa fundamentalmente el tema de derechos humanos. Derechos humanos antes, durante y después. Generalmente la gente que cae en drogas es gente porque tiene un sufrimiento muy importante en su vida. A eso se refiere Germán en una página de su libro que es las muletas de la gente, ¿no? Si esa gente que tiene un sufrimiento importante se le quita en ese momento las drogas, es quitarles todas las posibilidades de afrontar de alguna manera ese sufrimiento. No justifica el tema de la droga, pero sí hay que atender cuáles son las posibilidades de cada uno en cada momento. Derechos humanos antes, derechos humanos durante. Hay un proyecto de ley que es el de internación compulsiva, que no atiende ningún derecho de la persona. Lo declara incapaz, lo interna y no le provee de un abogado siquiera en su momento. Me refiero, Naleiro, al derecho a lo que hay del MIDES. El proyecto de ley del MIDES arrasa con todos los derechos de la persona. Además, ¿dónde van a internar a esa gente
qué tratamiento le van a dar a esa gente y por qué no pensar en un tratamiento antes. No, ¿por qué no invertir en la prevención y solo invertir en la represión? Parece algo hecho para la galería. Bueno, tendría muchas más cosas para decir, pero me gustaría que otra gente pidiera la palabra también. Si nadie pide la palabra, te voy a pedir, Milton, a ver si podés empezar a responder a alguna de las preguntas, de las interrogantes que dejaron tanto tu presentación como la de Herman. ¿Sí? Estamos a 20 minutos del final, Bueno, pero sí. tal vez surja algo más. Yo creo que el problema social, el complejo social, el consumo, el tráfico, todo el circuito de drogas vuelve permanentemente. Yo recuerdo que en el año 2005, cuando asumí como secretario general, esto ardía ya. Y desgraciadamente, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta por los compañeros que hablaron de prevención y promoción, siempre llega, tanto a nivel de la familia como a nivel de la opinión pública, en el último tramo, en el tramo donde ya está todo descontrolado y no sabemos lo que hacer, porque la idea de la internación compulsiva, que no es nueva, les aclaro que yo como psicólogo con este dedito interné a más de uno y no necesité ninguna ley, porque con la firma de 2 psiquiatras, cualquier persona que tenga peligro de su vida o de terceros va internado en forma compulsiva. Ahora, el tema es transformar la internación compulsiva como el desideratum o el último recurso que tenemos, y como bien dijo la compañera, yo tengo los ejemplos. Obviamente que es una violación a los derechos humanos solo por el consumo de drogas que está descarriado. Porque esa persona que consume drogas tiene otros problemas de salud mental que lo llevaron a consumir drogas. Y cuando nosotros lo encerramos, el tipo se va, se escapa, y a veces en forma violenta. Es decir, que no estamos resolviendo un problema, estamos agravando un problema. Y vuelvo a repetir que yo con este dedito mandé para adentro unos cuantos a sala de emergencia con la recomendación que lo firmaran 2 psiquiatras porque tenía peligro de muerte. Y no era consumo de drogas, era ideas de muerte y de suicidio. También para eso existe la internación compulsiva actualmente con la actual ley de salud mental. Entonces, pero de repente se transforma en un fetiche que nos resuelve los problemas. Yo creo que no nos resuelve ningún problema y le estamos errando al vizcachazo de nuevo, porque estamos tratando de resolver sobre la alarma y sobre la situación de peligro algo que yo celebro que en esta reunión nos vayamos conociendo, vayamos creando redes incluso entre nosotros, e invito a visitar a Leros, a visitar el Achique, a visitar la fundación de las Madres del Cerro, a ver qué es lo que está haciendo cada uno concretamente para resolver cosas que el Estado no resuelve y que yo no digo que no hay que reclamar, pero hay cosas que la comunidad puede construir. Yo fui docente del Apex Cerro, es decir, yo he visto cómo la comunidad genera los grupos de adultos mayores, los grupos de diabéticos, los grupos de hipertensos. Bueno, vamos, los grupos de narcóticos anónimos. Y Pablo, yo cuando me refería a los evangelistas, si en algún momento hubo un tono de agravio, no tengo ningún problema en retirar. Solamente puse una imagen que a lo mejor
no fue muy buena, de un pastor que piensa que llevando la palabra de Dios resuelve el problema. Pero he trabajado en el cerro, he trabajado con el pastor Cardoso, he trabajado con pastores, hemos convocado, y habría que convocar a una red de confesiones que trabajan efectivamente, y si no trabajan en drogas y cubren otro aspecto del sufrimiento social, también hay que convocarlo, porque estamos para hacer redes. Y yo puse, creo que Ricardo lo distribuyó, 2 trabajos finales de 2 estudiantes que no las conozco. Yo leí, bueno, hay que leerlo. Acabo de subir un trabajo sobre cocaína fumable, porque hay que informarse también sobre los efectos de las drogas y sobre los efectos de las sustancias. Hay que informarse. Pablo, hablaste del Clemente Estable y también del CUDIM. Bueno, hay que traerlos a territorio, hablar también de ese tema. No tenemos que alejar las cosas y solamente recurrir a los recursos cuando las velas ardan. Hay que traer a territorio, hay que crear espacios de discusión para saber, para conocer, para enriquecernos entre nosotros. Yo creo que Pablo Anzalone dibujó muy bien yo tengo una gran fe de lo que se puede hacer con esto que Evangelina no pudo desarrollar, pobre, pero yo sé que lo desarrolla en territorio, que es la terapia de base comunitaria. Esto que parece un sueño, que parece algo, es algo que está a nuestro alcance, que se puede realizar, se puede construir. Y esto no quiere decir que no haya que seguir insistiendo y reclamar derechos que tienen las consumidores y las familias. Y a las familias también hay que convocarlas. Muchas veces no viene el usuario problemático. Bueno, hay que asistir a las familias. Y eso es algo que la comunidad no solamente lo puede hacer, lo tiene que hacer. No hay que dejar que la gente se arregle como pueda, y bueno, y si van al portal amarillo y no hay lugar, bueno, no, tenemos que generar, se puede generar a nivel de territorio, a nivel de los municipios, a nivel de los centros comunales, a nivel de las iglesias y de las parroquias, centros de acogimiento de familias, centros de escucha, donde escuchemos, ciudadelas en todos lados. El ejemplo de las ciudadelas es muy bueno. Los centros de escucha en otros países son cosas muy buenas. Bueno, en síntesis quiero recalcar esto. Como dijeron muchos, acá no hay un solo traje que resuelva todos los problemas, y no hay un solo modelo, y no hay una sola forma de encarar, y si hay múltiples enfoques que respeten los derechos humanos y que respeten las evidencias científicas y que respeten la soberanía que tiene la comunidad para ayudar en forma solidaria, bienvenido sea. Acá no hay un único credo que te resuelva todo. Y eso es una lástima que no esté Germán, pero cada paciente para nosotros es un mundo. No hay un traje igual y una medida igual que la podamos, y no hay un protocolo igual. Porque además, si aplicamos el protocolo igual, la macaneamos. En esto como en cualquier cosa, ¿no? Y no es un protocolo medicalizado. La hegemonía médica sobre este tema, ahí sí digo, hace mucho más daño, porque sustituye una droga por otra. Entonces, eso no me sirve a mí. Y les recuerdo que la tercera dosis de consumo abusivo son los psicofármacos. Eso corre en forma silenciosa, pero miren que hace daño también. Y también muestra que estamos
adictos a todo tipo de consumo de drogas médicas. Es decir, yo el primero, yo confieso, yo tuve la artrosis de rodilla y me operaron de rodillas y consumo tramadol para calmar el dolor. Pero no dejo de reconocer que vivimos en una sociedad hipermedicalizada. Y no es porque los médicos sean malos, es porque nosotros también vamos a reclamar eso. ¿Cuántos pacientes, después que lo atiende un médico y no le dio ningún medicamento, se han dicho, este es un burro, no me atendió un carajo, ni siquiera me recetó nada? Eso existe. Y las farmacias de las mutualistas revientan de medicación que consumimos permanentemente. Obviamente yo no voy a comparar una cosa con la otra. Y aquellos que consumen drogas que hacen daño a la salud y le hacen daños a otros, son de una atención particular porque, bueno, por la razón del artillero, ¿no? Pero, bueno, me quedo por eso, por saludar este encuentro que invoco a que se reproduzca. Lo primero que tendríamos que hacer es conocer la experiencia de cada uno en su lugar. A mí me interesó mucho, muchas compañeras que estuvieron hablando, y sabemos que hay... Yo invito a ir a la Chique, ahí hay un trabajo interesante, muy interesante, desde el punto de vista de un enfoque, y lo mismo con Aleros Oeste. Bueno, digo eso. Avanti, Pablo. Yo creo que hay varios de los planteos que se han hecho que merecen darle continuidad. O sea, merecen pensar en un nuevo taller, por ejemplo, más sobre fin de año. Merecen pensar, por ejemplo, veía acá en el chat que Pablo Delfino ofrecía hacer una exposición como fundación. También hoy Evangelina y Rodolfo habían hablado de la experiencia de Aleros, y como dice Milton, hay muchas experiencias interesantes. Entonces, podríamos, nosotros desde la red de municipios de comunidad saludable, apoyamos la gestación de vínculos, de redes, de formas de intercambio, creemos en ese espacio de diálogo en la comunidad para ir generando apoyos mutuos y aprendizajes. Pero además podríamos hacer videos previos, videos a cada uno de estos compañeros, compañeras, ofrecerles, decir, hagamos un video y lo subimos en el canal de YouTube y lo tomamos como un insumo para un taller posterior, ¿no? O sea, para que una parte de lo que se vaya a discutir en el taller también se pueda adelantar, ¿no? Tanto Pablo Delfino como Gabriela, como otros, decir, bueno, hagamos un Zoom con un video y tengan 40 minutos donde puedan explicar todo lo que han hecho. Y lo mismo lo de Aleros, y lo mismo otras experiencias que pueda haber en ese plano. De manera tal de que vayamos aprendiendo, todos en ese sentido, ¿no? Y sobre la base, incluso también, en mi opinión, ha habido en el tema desde la Junta Nacional de Drogas, hay gente a la cual se la puede invitar para que también dé su opinión y ayude a pensar estos territorios, esto desde los territorios y con una perspectiva también a mediano y largo plazo. O sea, necesitamos en muchos temas una medida que responda a la coyuntura, a la inmediatez, a la crisis que la pandemia agravó, a la crisis social, económica, vincular, psicológica. Los problemas de salud mental son muy importantes, pero también necesitamos pensar esto con una perspectiva a mediano y largo plazo y aportar en este sentido, ¿no? A la creación de redes y a un debate más mundial sobre el tema de las drogas. Así que yo dejo planteadas esas iniciativas, la invitar a esos compañeros, a los compañeros a hacer estos videos, pensar en un próximo taller dentro de un par de meses, cuando termine el ciclo de formación de promotores, entre otros temas, podemos volver a este tema y, bueno, y seguir conversando
y estar a lo que se pueda ir tejiendo en este periodo. Gracias, Pablo. Fernando. Sí, lo mío es breve, digo. En realidad, nosotros, por lo que dijo Milton, nosotros estamos trabajando ahí. Recién empezamos como municipio, en una parte, no todavía está consolidado el tema, con el Achique, que atiende a más de 60 personas, digo, de diversas edades, y me parece un trabajo muy bueno, pero no lo hemos podido colectivizar a nivel general, ¿no? Es una preocupación que tengo. Yo estoy en contacto con ellos permanentemente, después capaz que hablo con Milton, que lo conoce más, pero sin duda es una experiencia muy interesante, y 60 personas no es una cosa menor. Entonces digo, bueno, estamos trabajando, tratando de trabajar con ellos, tienen una terapia diferente, en lo deportivo y en lo cultural. Nosotros acá estamos por inaugurar la biblioteca, en fin, hay muchas cosas que podemos, digo, colaborar con ellos, pero digo, recién se está iniciando. Quería decirle eso nomás al Milton, que quede tranquilo que estamos en ese camino. Un abrazo a todos y bueno, nos vemos. Me parece muy interesante lo de Pablo, de continuar con esto. Digo, me parece que es un tema que preocupa, cada vez se ve más, digo, pero preocupa en lo general. Me parece que es importante que lo tomemos como municipio y comunidad de saludar. Fundamental, y bueno, un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, de mi parte, agradecer a todas y todos. La verdad que fue lo más interesante, es que provocó esto el pensar la cosa de distintas maneras. Nos quedamos, creo que todos, con muchas ganas de seguir sacándole provecho a las distintas experiencias que hay. Nosotros también queríamos traer el día de hoy a Mi Cerro Sin Drogas, que es un dispositivo que en el cerro, donde se trabaja con el consumo cero, ¿sí? Es otra de las ideas que acá creo que no se manejó en forma muy fuerte, pero bueno, es otra de las experiencias que hay. Lamentablemente la compañera no podía estar en el día de hoy y nos perdimos de esa posibilidad. Nada, creo que todos nos quedamos con muchas cosas rondando, con muchas ganas de seguir la conversa. Bueno, ya tenemos planeado con Gabriela encontrarnos en algún momento. Me quedo con muchas ganas de hablar con la gente de Aleros para poder seguir el trabajo desde el cerro. Sí, Pablo, ya te dejo enseguida. Y bueno, la propuesta esta que lanzó Pablo me parece que tiene el apoyo de todos, de volver a retomar el tema una vez que terminemos con lo que está pactado en los talleres de promoción de formación de promotores sociosanitarios. Pablo Delfino, nos estamos yendo, te dejo. Aprovecho que quedan unos minutos para cerrar las 8 para plantear otro tema interesante, ya que estamos trabajando todos a nivel de comunidades y de municipios, que es otro fenómeno que está dejando, digamos que medio indirectamente, este tema del consumo, y es que están apareciendo una nueva problemática, sobre todo para abuelas jubiladas, que están necesariamente empezando a hacerse cargo de nietos, hijos de consumidores o ya fallecidos, o en situación totalmente, como decimos nosotros, fisurados en la calle, perdidos, y que al final de donde debería ser una época de descanso, es una época de empezar de nuevo a criar niños con una jubilación magra o una pensión muy magra, y sumando al sufrimiento de haber perdido a su hijo por la adicción, de que esté en la calle,
tener que hacerse cargo de nietos. Nosotros nos hemos reunido con la Asociación de Jubilados y empezamos a plantear este tema en el PIT-CNT, que también nos reunimos con el secretariado, para que empezara a aglutinar e identificar a todas esas abuelas y abuelos. Sería realmente un trabajo muy interesante para empezar a formar otro colectivo que empiece de alguna manera a buscar la ayuda del Estado para esa tarea, porque está en juego nuestras próximas generaciones. Los nietos es el futuro y ahora lo están necesariamente que hacerse cargo abuelos que no tenían pensado en su vida que eso iba a ocurrir. Lo dejo como para ahí, como para otro tema, y me sumo a la propuesta de Pablo, y otra vez tremendamente agradecido por poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Gracias a todas y a todos. Nos encontramos el 16 con el tema infancias. Chao, que pasen bien. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Muy interesante todo. Gracias, gracias.